¿Qué tal? Les damos las buenas tardes a todas las personas presentes. Mi nombre es Emelina Alonso, soy la secretaria a cargo de la Secretaría contra la Violencia Institucional y la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad de la Defensoría General de la Ciudad. Bueno, queremos agradecer muy especialmente también a todas las instituciones, no solo las que están acá presentes en la mesa, pero aquellas con las que venimos trabajando, especialmente en todo el marco de este habeas corpus, que ahora vamos a contar todos estos años de trabajo. Queremos agradecer sobre todo al personal de la Defensoría General todo el apoyo y esfuerzo en el trabajo para generar esta charla entre todos, en especial al Departamento de Ceremonial y Protocolo y al Departamento de Prensa de la Defensoría General. Les contamos que la publicación, que la pueden ver ahí, está eminentemente en formato digital y con este señalador que seguro les fueron entregando a todos y todas y el QR que tienen, pueden ingresar directamente a la publicación que preparamos justamente contando el relato de esta experiencia de 3 años de trabajo. No me va a perdonar Iris si no digo que era un 20 de junio lluvioso como el día de hoy, del año 2020, en el medio de la pandemia, cuando tomamos la decisión y presentamos un habeas corpus en virtud de la situación que estaban viviendo todas las personas privadas de libertad en el ámbito de las comisarías y alcaldías de la policía de la ciudad en particular, y fue un trabajo de mucho tiempo que es esencial, me parece, en el ámbito del Poder Judicial de la ciudad y una experiencia necesaria de articulación cuando hay muchos actores diferentes que son todos responsables de resolver una situación que afecta a las personas. Por eso queríamos hoy dar un espacio y un lugar a que podamos contar un poco cómo fue esta experiencia de todos estos años, a 3 años de la presentación de ese habeas corpus. Así que bueno, sí, tengo unas presentaciones para hacer. Voy a darle primero la palabra al doctor Eduardo Ricci, que es actualmente fiscal de Cámara en lo penal contravencional y de faltas, también es fiscal coordinador de todas las fiscalías de Cámara, es máster de especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, y es doctor en Derecho por la Universidad también Pompeu Fabra. Fue becario del Ministerio de Tecnología y Ciencia Español y también de la Universidad Pompeu Fabra. Es profesor de posgrado de Derecho Penal de la Universidad Austral, de la UBA, de la USAL, de la UCA, bueno, de muchas universidades nacionales, y también de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad de Navarra y de Talca, en Santiago de Chile. Y es secretario del Departamento de Derecho Penal de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Así que bueno, sin más le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, a todo el público presente por la concurrencia. La verdad que ha sido todo un privilegio poder participar de la mesa de diálogo que se terminó creando a raíz de esta acción de habeas corpus correctivo y colectivo de la Defensoría General. Al principio creo que todos podemos acordar que difícilmente con una sentencia vayamos a resolver, ¿no?, el problema de la emergencia carcelaria que vive nuestro país, que se dictó a fines del gobierno pasado y que se renovó esa emergencia carcelaria. Podemos sumar la ley de ejecución penal, los problemas que ha traído, ¿no?, y también la ley de flagrancia a nivel nacional, que no ha tenido en cuenta el impacto que eso iba a generar sobre las alcaldías y las comisarías. Y bueno, eso nos ha llevado a un conflicto, ¿no?, un conflicto donde están en juego, ¿no?, los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y también la situación de hacer frente cuando hay una infracción al derecho penal y hay personas que, en virtud de los riesgos procesales que generan, deben ser arrestadas. Yo creo que hay algunas soluciones que por ahí son muy limpias desde el punto de vista teórico. Yo en su momento planteaba el tema de la colisión de deberes, ¿no? El servicio penitenciario se agarra a las distintas sentencias que hay, no tanto de los juzgados federales de Lomas, de Morón, y de otras jurisdicciones que afectan también a la decisión que ha dictado el doctor Cavalieri. Claro, dicen, saquen a los presos de las comisarías, llévenlos a los penales, y otros no pueden ingresar más
presos tienen que desarmar las dobles camas, ¿no? Bueno, se generan estas cuestiones. Uno podría decir, bueno, desde el punto de vista de la colisión de deberes, hay una colisión aparente, porque en toda la mesa siempre ha quedado claro que el mal menor era el sistema de dobles camas, pero también hay un riesgo de que eso genere una afectación a los derechos de las personas que están previos al con lo cual creo que la mesa ha servido, entre varias cuestiones, para buscar un mecanismo democrático, ¿no? Donde podamos ponernos en el lugar del otro, entender cuál era la situación conflictiva, ¿no? Y esa información, ¿no? Poder transformarla a través de plazos, ¿no? Y de supervisión y de control que nos ponía de manera muy ordenada la doctora Cavalieri, en transformarla, ¿no? Transformarla en propuestas. En general fueron muchas bien acogidas, ¿no? Generalmente casi todas, obviamente no por unanimidad, siempre con la disidencia del Penitenciario Federal, pero por ejemplo hemos trabajado el tema de los protocolos de traslados, hemos logrado evitar la doble cuarentena que se generaba también un tapón, ¿no? Ustedes piensen que hubo 3 meses con ingreso durante el COVID y luego empezaron con cuentagotas a abrir el grifo y eso generó que encima con el habeas corpus que estaba sobre la unidad 28, ¿no? Que todo ese tapón pasara a las comisarías, ¿no? Y al salir de día primero después a las comisarías. Bien, creo que ese ámbito, ¿no? Lo que genera es un involucramiento de todos los actores del sistema, pero no solo ellos, sino también de amigos, oscuridades, ¿no? Está la Corporación Penitenciaria, el Mecanismo Local contra la Tortura, ¿no? Después entró el CELS, y incluso el Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, fuimos trabajando, ¿no? Aportando protocolos para traslado, generando situaciones, está en marcha, ¿no? un expediente digital que todavía no está terminado en el gobierno de la ciudad para poder tener una trazabilidad de todos los detenidos que ingresan hasta que son excarcelados. Y bueno, yo creo que el modelo de la mesa de diálogo fortalece la institucionalidad, ¿sí? Y permite transformar estas relaciones conflictivas para evitar que la crisis y la violencia, ¿no? aumenten. Sí, uno va a decir, ¿solucionamos el problema? No, el problema no está resuelto, pero creo que permite una esperanza, ¿no? De mantener vigente las cuestiones y no opacarlas y estar atentos, ¿no? Para poder intentar aportar. Es cierto que la propuesta del servicio penitenciario termina siendo solo con vacantes genuinas. Yo puedo atender al ingreso de los cronogramas que plantea la mesa de diálogo. Bueno, la verdad que, claro, está pendiente la resolución de cárceles, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones que podrían llegar a generar esta solución, pero lo cierto es que hoy en día no está. Pero yo creo que todos pensamos que el problema era el COVID, ¿no? Se fue el COVID y el problema siguió. Empezamos con 200 detenidos y hoy estamos en casi 1500, ¿no? Depende cuando uno haga el corte. Y bueno, como decía, el problema no está terminado. Hubo 2 sentencias, un primer cronograma que en virtud de las apelaciones quedó, digamos, desfasado, porque el servicio penitenciario alegaba que había cumplido, sí, había cumplido en el número, pero no en los plazos señalados que hubieran dado lugar a la evacuación de las comisarías. Una nueva sentencia que también está apelada, que podría ser ejecutada, pero lo cierto es que el servicio penitenciario no termina poniendo un plan porque dice no tener plan, más allá de las vacantes genuinas. Yo creo que la mesa ha logrado una mecánica de trabajo quincenal, ¿no? Donde la doctora Cavalieri había delegado al Ministerio Público Fiscal la convocatoria. A raíz de esas convocatorias, los temas son monitoreados, son traídos y realmente con alguna solución, ¿no? Porque hasta ahora también tenemos una nueva propuesta de un amiable componedor, la Defensora General del Vuelo, para poder aproximar al Ministerio de Seguridad y de la Ciudad con el Ministerio de Nación. Y bueno, están en tratativas, no hemos tenido todavía de respuesta, pero sabemos que ya están en trámites para poder intentar lograr esta solución. Obviamente, como decía, no hay una sentencia, hay varias, ninguna ha resuelto el problema. Sin embargo, creo que el producto de la mesa de trabajo de estos 3 años lo que ha logrado es intentar transformar esa información que hemos obtenido a través del diálogo
para dar herramientas a los jueces que intervienen en el habeas, y de esa manera mitigar un poco el conflicto y contenerlo dentro de los cauces democráticos. Obviamente uno esperaría una solución definitiva al conflicto, sinceramente hoy en el horizonte no está, pero creo que es esperanzador el mantenimiento de la mesa para poder lograr afianzar las instituciones y Dios quiera que en breve se puedan esos derechos que están afectados. Obviamente hay que tener en cuenta que al haber una emergencia carcelaria estamos queriendo regular con leyes que regulan la regularidad situaciones excepcionalísimas, ¿no? Y esto es muy difícil, ¿no? Porque las leyes están pensadas para lo regular, pero cuando estamos ante situaciones extraordinarias, ¿cómo hacemos para aplicar lo regular frente a lo extraordinario? En fin, creo que no tengo una respuesta a la cuestión y me parece que la mesa sí genera estas expectativas para poder encauzar el conflicto, mantenerlo de manera pacífica e intentar alumbrar y resolver aquellas cuestiones que se van dando en el día a día. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación les presento a la doctora Carla Cavaliere, para quienes no la conozcan. Es actualmente jueza de la Cámara de Apelaciones en lo penal, contravencional y de faltas. Es magíster en Derecho con orientación en litigación oral por la California Western School of Law de San Diego. Es docente de posgrado de la Universidad de San Isidro y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e integrante del Consejo Académico del Instituto de Seguridad Pública. También es socia fundadora de la Red de Mujeres para la Justicia, es miembro de MAFUCABA y ha sido su presidenta en varias oportunidades, y también es expresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que le doy la palabra. Quiero aprovechar que está aquí invitada por la Defensoría General, el alma mater de mi colaboradora esencial en el habeas corpus, la doctora Macarena Elizalde, que es una de las secretarias del Juzgado 3 y está ahí entre el público. Sin su ayuda, constante trabajo, etcétera, mantener al día todas y cada una de las actuaciones que ingresaban al habeas hubiera sido imposible. Muchas gracias también Juan Iraizos en representación de la Procuración Penitenciaria y Ezequiel Paulucci y Luis Duacastela por el mecanismo local de la tortura que han participado como amicus y de manera reciente también el CELS. La verdad es que llevar adelante el habeas corpus correctivo colectivo caso 11.260/2020 ha sido, si no el más complejo, uno de los casos más complejos que tuve en los 19 años que he sido jueza de primera instancia de este fuero. Complejo por lo que suponía ese trámite, por el desafío y además para intentar llevar adelante una acción y su ejecución no solamente a través de resoluciones, sino de la comprensión de la necesidad que lo que hay detrás de todas y cada una de las personas que, como decía Eduardo, iniciaron en 200 y hoy son más de 1.300 personas que están detenidas en una situación que es compleja, porque muchas de ellas hacen sus necesidades en un balde, porque la policía de la ciudad tuvo que echar mano a lugares que antes no estaban utilizados con ese fin, a partir de la creación de las alcaldías que se inician con el fin de que las personas que eran detenidas en los procedimientos no estuvieran bajo la custodia de aquellas personas que las habían detenido. Entonces se desafectaron todos los lugares de alojamiento de las comisarías y se trabajó sobre las alcaldías. Cuando las alcaldías excedieron en su posibilidad de ocupación, hubo que echar mano de los lugares que estaban cerrados, de las comisarías, readaptar lugares, ir readaptando lugares, y cada vez más, la policía de la ciudad tuvo que hacerse cargo de la custodia de todas estas personas, mayormente personas detenidas no por la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino por el Poder Judicial de la Nación, que hoy descubrió que hay más de 1.300 personas detenidas. Por eso celebro que
que Marcela haya organizado esta mesa para visibilizar el trabajo. De manera reciente el doctor Eduardo Castela me envió un último decreto que había enviado el doctor Begelin, que está subrogando el juzgado 3, que anteriormente estaba a mi cargo, con un oficio del presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, diciendo que iba a poner en conocimiento de los jueces la existencia de este habeas corpus que existe hace 3 años y que fue tenido en cuenta en otras resoluciones por la propia Cámara del Crimen. Y otra cosa que ha sido descubierta de manera reciente también es que hay que presentar habeas corpus. Entonces la Defensoría General de la Nación, que en su momento me contestó por oficio que todos sus detenidos estaban bien defendidos por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, ahora presenta a todos los que están a cargo del juzgado de primera instancia y los que estamos en la Cámara resolviendo las presentaciones de habeas corpus vía las interposiciones por el artículo 10, lo sabemos también. Los defensores auxiliares, en lugar de presentar lo que corresponde ante los jueces de trámite, están presentando habeas corpus. De manera, el otro día, doctora Rodríguez, usted participó en una audiencia de uno en el último turno del mes de junio. El valor, creo, que tiene el trabajo en una mesa de aproximación de los actores del sistema es, en un primer punto, comprender que los jueces podemos decir qué hacer, pero no cómo hacerlo. Porque a pesar de que nos gusta pensar que sabemos todo y que tenemos una solución para todo, no es así. Un aprendizaje importante que tuvimos que hacer los que participamos de esa mesa ha sido mucho cuál es el trabajo que tiene el servicio penitenciario de clasificación, de ingreso, etcétera, de las personas que están sometidas bajo su custodia, que lo tienen mucho más claro los jueces nacionales de ejecución porque es su trabajo de todos los días, pero que nosotros hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Luego que cada uno de los que se involucra en esa mesa tiene una misión para cumplir y un rol para cumplir, y a partir de ahí hace las peticiones. Crear una mesa de trabajo no fue una idea innovadora porque ya había sido resuelto así por la Corte en Berbisky, también en el habeas corpus correctivo colectivo de personas menores de edad privadas de la libertad en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires por el doctor Javier Buján, y también por una disposición de, si mal no recuerdo, Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, en un caso que tuvo el juzgado 11 de personas menores de edad privadas de libertad en centros de salud, que ya había finalizado su posibilidad de estar internadas ahí, seguían internadas porque no había otro lugar donde pudieran permanecer. El valor de la mesa de trabajo, además de lo que dije antes, es poder interactuar, conocer los límites de cada uno de nosotros, entender también que a este tipo de procesos los atraviesan otras cuestiones que son ajenas a las cuestiones jurisdiccionales, que no tendrían por qué existir, pero que existen, y que también debemos hacernos cargo de eso y ver cuáles son las posibilidades para trabajar. Técnicamente, la primera sentencia, que es la del 6 de julio del año 2020, está firme. Por ende, debe ejecutarse. El resto de las resoluciones fueron dadas 5 de octubre del 2020, 14 de julio del 2021 y 25 de abril del 2023. El día antes de ir a la Cámara dicté una última resolución a pedido de la mesa, del trabajo de la mesa, ordenando el ingreso de las personas condenadas a las dependencias del servicio penitenciario y la imposibilidad de ingresar más personas que tuvieran situación procesal resuelta como condenados dentro de alcaldías y comisarías de la ciudad. Como bien dijo Eduardo, la resolución está apelada y para ser resuelta por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones. Y la decisión del 14 de julio del año 2021
está desde agosto del año 2022 en la Corte Suprema sin ningún movimiento. Esa resolución es un cuestionamiento de la doctora María Laura Garrigós de Rébori, diciendo: este habeas corpus en su objeto está cumplido porque las personas que están actualmente detenidas no son las mismas que estaban detenidas el 20 de julio del año 2020. Por suerte, antes de que yo tuviera que resolver eso, la Corte resolvió Berbisky 2. Así que yo copié lo que decía la Corte Suprema en Berbisky 2, que es: no importa que hayan cambiado los nombres de las personas porque el problema no se solucionó, y está bien que el problema lo siga entendiendo la persona que ya lo conoce, es decir, el juzgado que viene interviniendo desde el principio de los tiempos. Esa decisión fue confirmada por la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones, con una integración que no era de la Sala 3, porque como ustedes saben, la Cámara pasó mucho tiempo sin la mitad de sus integrantes. El doctor Marcelo Vázquez, actual presidente de la Cámara, votó a favor de confirmar esa decisión. El Tribunal Superior, por mayoría de votos, con la disidencia del doctor Lozano, confirmó la decisión y hoy está en recurso extraordinario, o el Tribunal Superior concedió el recurso extraordinario, así que está en trámite, como les digo, sin movimiento hace casi un año. La intervención de la Corte Suprema y lo que decida la Corte Suprema va a ser muy importante para lograr algún movimiento en el ámbito del servicio penitenciario. Por supuesto que nosotros desde la mesa hablamos muchas veces de la posibilidad de volver a las camas dobles en Ezeiza y Marcos Paz, aunque hubiera supuesto un retroceso de derechos conseguidos, porque como dice Eduardo, hay una coalición de derechos entre personas que tendrían que dormir en una celda compartida por dos y personas que están en las condiciones que están en las comisarías y alcaldías de la ciudad, sobre todo en las comisarías. Pero yo no puedo ordenar, no podía ordenar eso como jueza de primera instancia. La Procuración Penitenciaria, actora en todos esos habeas corpus, era difícil que fuera también adelante con algo que hubiera peticionado. Por ende, a mi modo de ver, la intervención de la Corte Suprema de Justicia puede darnos una posibilidad de obligación, de una forma de dejar de convertir todas las alcaldías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires en una gran unidad 28, que es lo que está ocurriendo actualmente. También es cierto, para no cargar las tintas solamente sobre el servicio penitenciario, que hay una falta de comunicación entre todos los jueces que llevamos habeas corpus de envergadura importante. Cuando el servicio penitenciario plantea: no puedo ingresar esta cantidad de gente porque tengo clausurado el ingreso a Marcos Paz y a Ezeiza por estos habeas corpus y por las camas dobles, la sentencia del 6 de julio estaba firme. Si el servicio penitenciario hubiera advertido, cuando lo citamos en una primera oportunidad, que estaban estos procesos para ser confirmados, nosotros hubiéramos podido oficiar a los tribunales que tenían que resolver sobre esos habeas corpus para ponerlos al tanto de la situación que tenía Ciudad Autónoma. Como nos enteramos después, las sentencias estaban firmes. Sí, debo decir que tuve muchísima colaboración del doctor Rodríguez, del juzgado federal de Lomas de Morón, y del juez, de los distintos jueces que estaban a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, para flexibilizar un poco el cumplimiento de sus sentencias y tener la posibilidad de que no le pusieran una soga al cuello al servicio penitenciario clausurando los ingresos. Y también eché mano a algo que no estaba segura de que fuera muy correcto, pero los invité a todos a participar, correcto procesalmente me refiero, no me cabía la menor duda que esto necesitaba diálogo. Los invité a participar de las distintas reuniones de la mesa y aceptaron hacerlo, porque es entre todos como se resolvía esta situación, entre todos los jueces que intervenimos en habeas corpus de envergadura importante con decisiones
que tenemos que conocer porque son decisiones que afectan la decisión que toma otro, ¿sí? Y yo los invito a ustedes como defensa a inundar los juzgados de primera instancia de este fuero con oficios pidiendo el ingreso, que es a lo mismo a lo que invitamos a los jueces de primera instancia, criminales y correccionales, de ejecución, de tribunales orales, etcétera, para que cada uno en el marco de sus competencias insista con el servicio penitenciario, para que el servicio penitenciario presente un plan de acción, un plan de reclasificación y de redimensionamiento de lo que es la clasificación, porque una de las cuestiones que por lo menos yo aprendí es que no todas las personas pueden ir a los mismos lugares, olvidando, ¿no?, de las distinciones de género, por ejemplo, que los condenados por abuso sexual o por violencia de género no pueden ir a determinadas unidades del servicio penitenciario, que el centro de Devoto no acepta personas con penas importantes o mayormente prefiere procesados. Todas esas circunstancias, bueno, van a requerir una revisión por parte del servicio penitenciario. Y también apuntar, espero que la oferta de la licenciada María Rosa Muñoz como defensora del pueblo sea aceptada por el gobierno de la ciudad y por el gobierno nacional, porque la solución, aunque este es un auditorio lleno de defensores y esto que voy a decir no les va a gustar, los jueces no vamos a dejar de dictar sentencias condenatorias, con lo cual lugares adecuados para el alojamiento de las personas hacen falta y hay que construirlos. Nosotros tenemos al 70% la unidad de Marcos Paz complementaria, que tiene otro destino por convenio, que es desalojar la cárcel de Devoto, pero que terminada hoy serviría para alojar a las personas que están en la condición en la que están en alcaldías y comisarías de la ciudad, y también redundaría en otra circunstancia, que es habilitar que los 1.500 efectivos policiales que hoy se dedican a custodiar detenidos puedan ir a la calle a cumplir el servicio de seguridad para el que la policía de la ciudad está destinada. O el otro camino es, tengamos un servicio penitenciario y un lugar propio para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un desafío que también surgió a partir de las mesas. Yo agradezco el trabajo compartido por todos los actores de la mesa de aproximación. Hago votos porque de manera pronta se solucione el problema de las personas alojadas, detenidas en comisarías y alcaldías de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y que todos intentemos tener una mirada saliendo a veces un poquito del escritorio de jueces y de cada uno de nuestros distintos roles, empatizando y entendiendo que nuestra tarea, sin una mirada completa hacia la afectación de derechos, una mirada completa hacia todas las aristas que tienen este caso y otros casos que hemos tenido para resolver, es imposible de hacer. Gracias. Bueno, y por último le voy a dar la palabra a la doctora Marcela Millán, que es especialista en mediación y especialista en derecho penal, que ha sido disertante invitada en numerosos congresos y jornadas de carácter nacional e internacional, y es autora de diversas publicaciones especializadas, y que fue defensora de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas. Luego fue secretaria general de asistencia a la defensa, luego defensora general adjunta penal de este Ministerio Público de la Defensa, y que actualmente es quien conduce los rumbos de la institución de la que la mayoría de quienes estamos acá formamos parte, así que es nuestra conductora y es la defensora general de la ciudad, a la que le doy la palabra. Muchas gracias, Emelina. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles mucho la presencia, a todos los que están acá acompañándonos hoy, a mis compañeros de panel con quien venimos transitando hace 3 años este derrotero del habeas corpus, a Carla, a Eduardo,
agradecer a los defensores que hoy nos acompañan, a los defensores auxiliares, a los secretarios generales que nos están acompañando, a la Procuración Penitenciaria, en la persona de Juan Iraizos, a Ezequiel Paulucci, que corresponde al Mecanismo Local contra la Tortura, y a nuestro representante Luis Castela, y a los trabajadores del Ministerio Público de la Defensa que hoy también nos acompañan, a Marcelo Vázquez, presidente de la Cámara, a Alberto Nasser, secretario de Política Criminal de la Fiscalía. A todos muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque en este momento, en esta coyuntura, en esta circunstancia, dijimos, vamos a sacar una publicación y vamos a hacer una reunión habiendo cumplido 3 años de la puesta en marcha del habeas corpus. Justamente porque nos parecía que un plazo de 3 años era un plazo suficiente como para poder dar cuenta del trabajo que venimos haciendo, para volver a poner en la agenda de todos lo que significa la situación de las personas privadas de la libertad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para darle el lugar que corresponde a un trabajo que venimos haciendo desde el 20 de junio del 2020, como dice Melina, en realidad desde antes, porque llegamos al 20 de junio del 2020 interponiendo el habeas corpus con un trabajo previo de relevamiento de una situación en la que estábamos además inmersos en la incertidumbre de una pandemia de la cual no sabíamos ni de qué se trataba ni a dónde terminábamos yendo. Y en ese contexto que solamente con cerrar los ojos y recordarlo, cada uno tiene registro de lo que significó el COVID. Imagínense entonces nuestro rol de operadores judiciales y como defensores, lo que significaba ver lo que estaba pasando con las personas privadas de la libertad, que día a día iban aumentando en su cantidad en las comisarías y alcaldías de la ciudad, sabiendo además en qué estado estaban las comisarías de la ciudad, que habían sido habían dejado de funcionar, había cesado su funcionamiento en el año 2017, si mal no recuerdo, justamente por las condiciones edilicias que tenían. En ese contexto de asco, en ese contexto de incertidumbre, decidimos presentar este habeas corpus, correctivo colectivo, que recayó en el juzgado penal contravencional de faltas número 3 a cargo de Carla Cavaliero. Y ahí yo quiero hacer una pequeña pausa, porque quiero destacar el compromiso que Carla y el equipo del juzgado 3 pusieron en el desarrollo de este habeas corpus, tanto Carla como Macarena, que está por acá, como Alejandro Villanueva, que también en ese momento estaba en el juzgado, le pusieron el cuerpo a esta acción tan compleja, y desde hace 3 años nos venimos reuniendo y trabajando incesantemente con la Fiscalía, con Eduardo, con la Procuración Penitenciaria, con el Mecanismo Local contra la Tortura, ahora en este último tiempo con el CELS, incesantemente para tratar de llevar a buen puerto una situación que nos desvela, que nos preocupa permanentemente, que es la condición y la afectación de los derechos más esenciales y de la dignidad de las personas privadas de la libertad en la ciudad de Buenos Aires. Hace 3 años que venimos trabajando quincenalmente y nos reunimos en el juzgado, nos hemos reunido a través de la mesa de trabajo con un formato que yo destaco porque es un formato de trabajo que, si bien Carla dice, es verdad que no lo inventamos nosotros, pero sí lo llevamos adelante nosotros, interinstitucional, donde si bien no hemos podido resolver la situación de fondo, como bien dijeron mis colegas, fuimos poco a poco tratando de llevar soluciones
a distintas aristas que tenía la situación de las personas privadas de la libertad, como temas sanitarios, y para eso convocamos y convocó el juzgado al Ministerio de Salud de la Nación, a la Directora Nacional de Epidemiología de la Nación, al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, para que sobre un tema que nosotros no conocíamos, que era el tema del COVID, y las posibilidades de contagio o la importancia de las cuarentenas para la no propagación del virus, eran todos temas que nosotros no manejábamos. Y pudimos poco a poco ir despejando incertidumbres, llevando soluciones parciales, tratando dentro de nuestras posibilidades y limitaciones de poder mejorar la situación de las personas privadas de la libertad. Se hicieron 2 relevamientos, los 2 hechos por la Dirección de Privados de la Libertad del Ministerio Público de la Defensa y el Mecanismo Local contra la Tortura, que se visitó todos los lugares de detención para tener la información actualizada del estado de cosas. Y tuvimos también cuestiones vinculadas a género, a condiciones de alojamiento de mujeres, de la población trans, que pudimos de a poco ir resolviendo. Y creo que el formato de mesa de trabajo fue un salto de calidad. Y acá también quiero hacer una pequeña digresión, porque yo siempre he sostenido que el Ministerio Público en algunas cuestiones centrales tiene que funcionar como Ministerio Público más allá de Fiscalía, Asesoría Tutelar y Defensa. Y creo que en este caso con Eduardo hemos podido hacerlo, hemos trabajado como Ministerio Público, compartiendo la preocupación, compartiendo el desvelo por este tipo de situaciones que nos atraviesan, y sobre todo no naturalizando las violaciones a las garantías más esenciales de las personas privadas de la libertad, no naturalizando la violencia institucional, porque el día que naturalicemos estas cosas estamos perdidos. Y creo que en esto todos, el juzgado, la Fiscalía, la Defensa y los amicus curiae, en esto hemos estado todos en una misma idea de tratar de superar y mejorar y no de naturalizar este tipo de situaciones. Por otro lado, es verdad lo que decía Carla, que había otros habeas corpus que se habían tomado decisiones de no vulnerar los derechos de personas detenidas en otras unidades penitenciarias. Yo siempre me opuse a que hubiera una regresión sobre esto, porque creo que la conquista en materia de mejoras de las condiciones de detención de las personas, nosotros como Ministerio Público de la Defensa institucionalmente nunca vamos a estar a favor de una regresión, si bien la complejidad ameritaba que se tratara el tema. Y creo también que, si bien esto es un tema político, el tema político no es solamente el tema del Servicio Penitenciario Federal. El tema político son otras cosas también. El tema político es haber dictado en su momento una ley de emergencia carcelaria que se prorrogó, y que esa ley de emergencia carcelaria no trajo aparejada una inversión en materia carcelaria. También es política haber puesto en funcionamiento una ley de flagrancia por la misma gestión que dictó la ley de emergencia carcelaria, y que se puso en vigencia esa ley de flagrancia sin tomar en cuenta el impacto que podía traer en las personas privadas de la libertad. También es un tema político la reforma a la ley de ejecución penal, que obturó la salida anticipada de algunas conductas del Código Penal que quedaron sin la posibilidad de un ingreso anticipado. Y también es una cuestión política no haber avanzado en la construcción del módulo de Marcos Paz por parte del gobierno de la ciudad. Entonces creo que cuando hablamos de que esto es un tema político, claro que es un tema político, pero tiene todas estas variables. Entonces me parece que la solución no es tan lineal, la solución debe ser integral. Tenemos que dejar de lado un poco la hipocresía en estas cosas
Y quizás el mecanismo de la mesa que nosotros llevamos adelante en estos 3 años pueda servir como ejemplo para que quienes se ocupan o se deben ocupar de las cuestiones de las personas privadas de la libertad se puedan reunir en un diálogo colaborativo y podamos llegar a quizás generar algunas iniciativas legislativas, como bien decía Carla, de tener una ley de ejecución de la Ciudad de Buenos Aires, un servicio penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y cárceles respetuosas de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en la órbita de la ciudad. El día que lleguemos a eso, creo que vamos a poder decir que pudimos cumplir con el objetivo que entre todos forjamos a través de este Habeas Corpus. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente saludarlos nuevamente a todos y a todas y agradecerles la presencia y esperar que podamos seguir aunando esfuerzos en este camino que construimos y que da algo más. Perdón, me olvidé algo. Arrancamos interponiendo el habeas corpus por los presos de las personas privadas de la libertad a disposición de los jueces de la ciudad. Pero después abarcamos a todas las personas privadas de la libertad que están detenidas en la ciudad a disposición de los jueces nacionales y de los jueces federales. No es poca cosa. No es poca cosa que el Poder Judicial de la ciudad se haya ocupado y se esté ocupando de todas las personas privadas de la libertad que hay en la ciudad. Esto creo que también es una definición de política institucional que tenemos que tomar en cuenta para ir avanzando hacia ese objetivo que tenemos, que es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia judicial. Nada más, perdón, me había olvidado que es muy importante.